Y como les decíamos, más temprano el Ministerio del Interior presentó las cifras de delitos del tercer trimestre de este año. Nico, ahora sí, los detalles de estos guarismos. Bueno, lo que decíamos hoy, aumentaron los homicidios 17,2% en este tercer trimestre, julio, agosto y septiembre del 2022, y bajaron el resto de los delitos en lo que se presentó hoy por parte del ministro Heber y de todo el resto de la cúpula principal del Ministerio del Interior. Vamos a comenzar con las cifras para ir haciendo un poquito de repaso también y comparativa con respecto a los últimos años. Como se señala, por ejemplo, la comparativa entre el 2019 y la actualidad, porque estamos hablando de un año anterior a la pandemia, además de un gobierno anterior, de otra administración con respecto a la que tenemos en este momento, y también, por ejemplo, 2020 con 2022, que también tiene que ver un poco lo que significa este propio gobierno. Vean en el caso de los homicidios, 95 en el 2022, 95 en este trimestre, julio-septiembre, 95 homicidios. Si uno lo compara entre el 2019 y 2022, claro, hay menos en total, 6,8%. Si uno compara lo de este gobierno, aumenta 20,2%. Y si uno lo compara con el año pasado, es un aumento de 17,2%. En el caso de los hurtos, en el 2022, 25.855, comparado con 2019 bajaron 22,5%, comparado con el comienzo de esta gestión de gobierno de la calle Pou, 5,5% menos, y comparado al año pasado también bajan un 6,3%. En el caso de las rapiñas, 5.507 rapiñas en el tercer trimestre del 2022, 22% menos comparado al 2019, 23% menos comparado al 2020, 6% menos comparado al año pasado. En el caso de violencia doméstica, 9.043 denuncias de delito de violencia doméstica en este tercer trimestre del año, 5,4% más que lo que había en el 2019, 7,2% más de lo que había con respecto al 2020, cuando comenzó este gobierno, y en realidad baja casi un 1% en comparación al año pasado. En el caso del abigeato, 316 denuncias en el tercer trimestre de este año, 45% menos respecto al 2019, 45 también, casi un poquito más, 0,3 ahí como lo ven, respecto al comienzo de este periodo de gobierno, y 12% menos respecto al mismo periodo del año anterior. Estas son las principales cifras que se presentaron hoy. En el caso de los homicidios, y me quiero centrar acá porque lógicamente es la cifra que aumenta, vean ustedes, 95 en total decíamos, fueron 37 en julio, 35 en agosto y 23 en septiembre, descendió algo en el mes de septiembre, pero julio y agosto tuvieron números muy similares. En la otra imagen, por ejemplo, que tenemos para compartir con ustedes, también hablamos, por ejemplo, de que el 75% de estos homicidios fueron consumados, 71 con antecedentes y o indagatorias por delitos del total de los 95. 71 personas que perdieron la vida en estos homicidios tenían antecedentes o habían sido de alguna forma indagados también por la justicia. Y en la otra imagen, vean ustedes, por departamento, solamente 4 departamentos no tuvieron homicidios durante estos 3 meses, julio, agosto y septiembre, que son Artigas, Soriano, Durazno y 33. Ahí ven precisamente el resto, con Montevideo, que lógicamente saca la gran diferencia, 54 homicidios en el trimestre en Montevideo, 16 en Canelones, el resto de los departamentos allí lo ven de forma distinta. Vamos a escuchar al ministro Heber qué decía respecto a este tema, el tema de los homicidios en la actualidad. Esto es gran parte por gente que está vinculada al delito, que no solamente tiene antecedentes, sino que tiene indagatorias y que está vinculado al delito y que lamentablemente la disputa territorial que se da en Montevideo es donde se da. Y tenemos por lo menos indicios como para afirmar esto. La disputa territorial es realmente muy virulenta, además muy violenta, son homicidios violentísimos que se dan, entre ellos producto de que el terror y el horror es parte de lo que estas bandas que se disputan territorio quieren traducir o traducir dentro de lo que se da en muchas zonas, no todas, pero muchas zonas de nuestro país. Bueno, bien, el ministro recién decía, Rosario, Montevideo, ¿no? La situación de Montevideo. Vamos a ver Montevideo, porque hoy precisamente en la conferencia de prensa se habló de la situación de Montevideo si uno lo divide por seccionales. Y vean ustedes, los que tienen la mayor cantidad de homicidios registrados en Montevideo en este trimestre, en el tercer trimestre del año, son justamente la seccional 18, la 17 y también la 19 y la 24. Acá se centra la zona 3 y la zona 4. ¿Qué dijo hoy el ministerio? Bueno,
que se está reforzando el patrullaje en estas zonas, que también se quiere ir a un plan de patrullaje móvil y también un patrullaje más fijo, y que de alguna forma también es clave que el Ministerio pueda terminar de obtener 2.000 cámaras nuevas, que en este caso son cámaras de videovigilancia, van a estar ubicadas, según dijo el propio ministro, en estas zonas, zonas 3 y zona 4, 2.000 cámaras que el Ministerio entonces quiere instalar en estos lugares para poder tratar de ver si puede controlar o más esta situación. Bueno, bien, pero ¿qué se dijo, Nico, ahora respecto al resto de los delitos, no Bueno, de los homicidios solamente? Sí, vamos a escuchar porque hoy de alguna forma el ministro reconoció el trabajo de la policía como para poder bajar el resto de los delitos, ¿no? Le decíamos, aumentan los homicidios, pero bajan las rapiñas y bajan los hurtos. Y vean ustedes esta comparativa, porque hoy en la conferencia de prensa se volvió a hablar de la comparativa sin pandemia. En el 2019 era un año sin pandemia. El 2022 ya se puede decir que es un año sin pandemia por el movimiento de las calles. Lógicamente dejó de ser pandemia el 2021, claro, y a partir de este año ya lógicamente todo volvió a la normalidad. Entonces vean la comparativa. 3,8% más de homicidios, si uno compara el 22 con el 19, 326 a 314. En hurtos bajó 18%, ahí está la diferencia en cifras de un año y otro. En rapiñas, vean ustedes, bajó casi 23%. La violencia doméstica aumenta un 3%, se mantiene muy estable la violencia doméstica en todos los años, eso es un dato preocupante y alarmante. Y 38% menos en el caso del abigeato. ¿Qué dice Heber? Bueno, esto, que preocupa el tema de la violencia doméstica, pero que de alguna forma este gobierno, que no patrocinó, no promocionó el hecho de bajar los delitos con porcentajes específicos, como por ejemplo lo manejó el gobierno anterior, que dijo que iba a bajar un 30% de las rapiñas. Bueno, hoy Heber tiró una frase ahí que de alguna forma es ese roce político que siempre hay con una administración anterior. Vamos a escucharlo. Lamentablemente en violencia doméstica ha aumentado, poco pero ha aumentado, y nuestra tarea es tratar de bajarla también. Es un delito que viene creciendo y que, o por lo menos sus denuncias vienen realizándose, y que tenemos que equiparar a la baja, pero los números son muy elocuentes, sobre todo porque nosotros no prometimos bajar el 30% de las rapiñas y estamos bajando el 22% en este trimestre. Y esto es muy importante porque es ahí donde tenemos que trabajar. Bueno, bien, y es este ministro que la semana que viene, Nico, va al Parlamento. ¿Qué va a hacer en esta instancia? Bueno, va a volver a la Comisión de Seguridad por dos temas fundamentalmente. Primero, el funcionamiento del sistema del Guardián, es uno de los casos que quiere en este caso informar a los parlamentarios. Y el segundo tiene que ver con algo que se denunció acá, en estos estudios, BTV Noticias, encabezado por nuestro director, periodista Gabriel Pereira, cuando denunció que en la jefatura del departamento de Durazno se estaban maquillando las cifras de delitos. A un delito que, por ejemplo, era una rapiña, se le ponía otra cosa. A un delito que, por ejemplo, era un hurto, se le ponía otra cosa. Y ahí aparentemente había una orden del jefe de policía de Durazno de hacer eso. Eso lo denunció acá Gabriel Pereira. Sí. Bueno, lo que dice el ministro es que esto es imposible de hacer, que ya está comprobado de alguna forma por las distintas maniobras que se han manejado y que se han investigado por parte del Ministerio, que es imposible maquillar estas cifras, y que eso es lo que le va a explicar a los parlamentarios. Acá está el momento en que hoy lo explicaba en la conferencia de prensa. Eso nosotros lo negamos rotundamente. Me parece que lo que demuestra es una falta de conocimiento cómo es el proceso. Entonces queremos ir al Parlamento a explicar con los entendidos cómo es el proceso y la imposibilidad de poder maquillar los datos. Y lo queremos demostrar primero en el ámbito que corresponde, que es en el Parlamento Nacional, para que por trascendidos de algunos periodistas no tomen cartas como dando por cierto lo que todavía no tienen todos los elementos como para poder decir si es factible maquillar o no es factible. Para nosotros es imposible maquillar. Pero queremos explicarlo en el Parlamento. El Ministerio dice tener todos los elementos para poder comprobar que es imposible maquillar. Eso le quiere explicar a los parlamentarios, más allá de las denuncias que hay de personas que estuvieron en la jefatura de policía de Durazno, en este caso, que fueron funcionarios en su momento y que denunciaron esto una vez fueron sacados de su lugar, ¿no? Bueno, tendrá cómo hacerlo, cómo comprobarlo el ministro. Gracias, Nico. Que pasen bien.